Ok, continuando entonces la clase anterior, nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? En en la definición de o la explicación de qué entendíamos por diagrama a cuerpo libre. Un breve resumen. El diagrama a cuerpo libre nace de la necesidad de tener que interpretar una situación que se da en la vida real, pero de una forma mucho más práctica y esquemática. En ese esquema, entonces yo debo poder apreciar todas las fuerzas, cargas, acciones que interactúan justamente con el cuerpo que yo estoy analizando. De ahí es diagrama de cuerpo libre. Es como que yo extraiga una parte de una estructura o de un objeto y analice todas las acciones que le afectan a ese elemento. Eso es básicamente. De vuelta habíamos llegado a esta conclusión en donde yo puedo hacer un esquema de la situación o del problema. Aquí ubicando los tipos de cargas, las posiciones, haciendo ya una descripción mucho más general. Cuando hacemos un esquema de esa forma, nosotros podemos decir que estamos trabajando con un diagrama espacial, ¿verdad? Va a depender de de qué tanta información del diagrama. Pero en general no hace falta hacer toda esta descripción para poder lograr todos los valores de esfuerzos, de acciones o de reacciones. Entonces ahí nace lo que es el diagrama cuerpo libre. Entonces para el diagrama cuerpo libre, ¿qué pasa? Debo fijarme en alguna parte, en algún elemento, en algún punto de unión, en donde yo pueda apreciar realmente todas las acciones o las que me interesan. En este caso, si me concentro en el nudo A, por ejemplo, yo veo que voy a tener el cable AB, el cable AC y evidentemente el cable que sostiene la caja. Entonces, mi diagrama cuerpo libre podría ser del punto O de la unión en A. Entonces, ¿qué hago? Coloco esquemáticamente el punto en la unión en A y luego analizo todos los efectos que puedo encontrar. De vuelta, tengo el peso de una caja o de un bloque. Como se trata de una carga gravitatoria, por lo tanto es vertical para abajo. Dependiendo de los datos, voy a tener ese valor. En este caso, supongamos 736 newtons. Entonces ya tengo ese peso. Por otro lado, ¿qué ocurre aquí? Estos evidentemente son cables y solo trabajan, o los cables solamente trabajan en tensión o atracción. Puesto que si yo empiezo a comprimir, entre comillas, no voy a lograrlo, ¿qué va a pasar? El cable va a empezar a quedar holgado y por lo tanto no va a tener ningún esfuerzo porque se va a quedar colgado. Entonces los cables, cordones y demás trabajan solamente de atracción. Eso es una cosa que tenemos que identificar. Por otro lado, si se fijan aquí en el esquema, las personas están haciendo un esfuerzo para abajo, realmente están estirando para abajo ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una polea, es decir, estos, estos elementos, pueden ser poleas, pueden ser roldanas, antes se les llamaba más roldanas, ¿verdad? Que lo único que hacen es redireccionar el cable, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que yo estire para abajo, al final de cuentas, por la inclinación que se forma aquí, es que el esfuerzo del cable termina siendo no para abajo, sino con una cierta inclinación. ¿Ok? Entonces, algo interesante también es que las poleas lo único que hacen es redireccionar el esfuerzo o la fuerza que fue aplicada. ¿Ok?
Evidentemente, cuando tenemos poleas móviles, ahí cambia la situación, pero en el caso de tener poleas fijas, nada más. Entonces, algo interesante también de saber de los cables es que al trabajar solamente a tensión, siempre va a ser tracción el esfuerzo que genera y siempre va a ser en la línea axial o en el eje del cable. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un cable, nosotros automáticamente ya sabemos la dirección de esa fuerza. Entonces sabemos que la dirección de la fuerza AB o de la tensión AB tendría también esta inclinación de 50 grados, que es lo que aparece aquí. Lo mismo ocurre con el cable AC. Entonces esto yo podría resolver por el triángulo de fuerzas, por el, el la ley del paralelogramo o tranquilamente sumando componentes horizontales y verticales. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente esa idea. ¿Verdad? Vamos a hacer esa idea. Entonces, cuando yo tenía una partícula, ¿ok? Para que esa partícula se encuentre en equilibrio, ¿yo qué tenía que imponer? Para que el equilibrio se dé, no se dé. Lo que debería ocurrir es que la resultante del sistema de fuerzas debería ser cero. En el caso de trabajar con partículas, yo podría como que dividir esa idea. En vez de decir la resultante igual a cero, podría decir que la resultante en X sea igual a cero y la resultante en Y sea igual a cero. La resultante es nada más que la suma de todas las componentes en X o en la dirección Y. Entonces, lo primero que yo debería hacer, supongamos, es escribir, por ejemplo, sumatoria de fuerza igual a cero en X. Y eso es igual a, por un lado, está tensión AC por coseno de 30 y por otro lado está tensión AB. ¿Ok? De aquí, entonces, yo podría sacar, por ejemplo, el valor de la tensión AC. Sería tensión AB por coseno de 50 dividido coseno de 30. Aquí ya saco una relación entre ambas tensiones. Y luego, evidentemente, me queda escribir la otra expresión, que era la sumatoria de las componentes verticales. De aquí tengo que tensión AC sería por seno de 30, sería la componente en esta dirección. Entonces, por lo tanto, seno de este ángulo, para sacar esa proyección, más tensión AB, la misma idea, seno de 50, menos el 736. ¿Ok? Entonces, de aquí yo podría ya sacar el valor de TAB y de esta expresión podría sacar el valor de TAC. ¿Ok? Entonces, lo único que yo tengo que hacer cuando estoy haciendo el análisis de partículas que estén en equilibrio, ojo, deben estar en equilibrio, se debe dar que la resultante sea cero o la sumatoria de las componentes sea cero. Entonces, evidentemente me voy a dar cuenta que aquí yo tengo dos ecuaciones. Entonces, tranquilamente en una partícula yo podría tener hasta dos incógnitas y lograr resolverlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo como máximo establecer dos ecuaciones. Ahora, si aquí, supongamos, aparecía, no sé, una fuerza, una carga P que era incógnita, entonces yo no iba a poder resolver este sistema salvo que me agregue alguna otra condición. ¿Ok? Pero de momento, así como está ahí, no podría resolver. Aquí esta parte ya no hice el cálculo numérico, puesto que ya es empezar a reemplazar y demás. Ok. Eh, Así como vimos entonces una fuerza y logramos dividir en componentes que puedan tener cualquiera de las direcciones, vimos que de repente resulta más interesante
mucho más práctico, digamos, para nosotros, dividir o desglosar una fuerza en sus componentes rectangulares. Hasta el momento habíamos trabajado tan solo con fuerzas coplanares. ¿Qué significaba eso? Que están contenidas en un plano. En el caso que estamos viendo, o hasta el momento, o el caso anterior, digamos, son fuerzas coplanares y el plano que los contiene es el plano de la pantalla. ¿Ok? El plano de la pizarra, el plano de la hoja. Ahora veríamos una situación un poco más general, que serían fuerzas en 3 dimensiones. Entonces, lo que tendría que hacer es encontrar la forma de definir una fuerza en el espacio. Entonces, ¿qué es el cambio que existe aquí? Y básicamente no hay un cambio muy drástico, ni nada, salvo que aparece un eje nuevo. Entonces, si antes, en un estado coplanar, digamos, una fuerza tenía una componente X y una componente en Y, ahora la diferencia sería que además de eso tiene una componente en Z. Entonces es como que agregarle una idea más al sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos aquí, en la primera gráfica, hay una fuerza F en cualquier dirección, ¿verdad? En cualquier dirección. Tratar de escribir esa fuerza F en sus componentes. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Y va a depender de los datos que tenga, si yo tengo por coordenadas, qué ángulos tenga definido y cuáles no. Aquí, por ejemplo, veo que los datos que tengo son, por ejemplo, este valor que aquí dice, tita i, sería el ángulo que forma la fuerza con el eje vertical. Y aquí aparece un ángulo phi. En este caso, es el ángulo que forma la proyección de esa fuerza en un plano horizontal con el eje X. Okay, se van a dar cuenta que va a depender de qué ángulos yo tengo. Okay. Entonces, por ejemplo, trabajando con estas. Si yo quiero calcular la proyección vertical o en la dirección Y, tan solo me quedaría hacer fuerza por coseno de phi I, que está indicado aquí. Entonces yo ya tendría directamente esta componente. Ahora, si yo quisiese calcular la proyección de esa fuerza oblicua en un plano horizontal, primeramente en el plano horizontal, sería esta FH o fuerza horizontal. En ese caso sería F por seno de tita I, que es lo que está indicado aquí. Entonces aquí yo tengo una fuerza en un plano horizontal. Y eso sí yo puedo proyectar a los ejes X y Z. ¿Cómo? Sería fuerza horizontal por coseno de tita, por coseno de phi, que es lo que está aquí. Y en el otro, en vez de coseno, sería por seno. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que de repente yo puedo proyectar de la forma que yo quisiese. Otra forma hubiese sido inicialmente proyectar la fuerza F, por ejemplo, sobre el eje X. Pero para eso hubiese necesitado el ángulo que forma la fuerza F con el eje X. Entonces, necesariamente vamos a ver qué nos conviene de acuerdo a los datos que podemos calcular o que tenemos. La idea es que yo puedo proyectar evidentemente una fuerza en las 3 direcciones. Y esas fuerzas en esas direcciones serían sus componentes. ¿Cómo yo obtengo el valor de esa fuerza? Y nada más, de vuelta, aplicando Pitágoras 2 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, por ejemplo, podría ser con Fz y Fx para obtener el valor de esta FH. Ahí sería aplicar una vez Pitágoras. Luego sería con FH y FI para obtener lo que realmente era la fuerza original.
Entonces, si yo aplico dos veces, da lo mismo que yo directamente ya haga la raíz de la suma de los cuadrados de todos sus componentes. Entonces, esa es la forma que yo tengo para poder determinar el módulo de una fuerza en el espacio. Y fíjense que aquí aparece algo interesante, ¿verdad? Aquí dice, fuerza X, sería la componente en X, es igual al módulo por coseno de tita X. Fíjense que todos son por coseno. Ahora, lo que hay que entender aquí es que todos estos ángulos son distintos. Coseno de tita X es tal que tita X es el ángulo comprendido entre el eje X y la fuerza. Tita Y es el ángulo que... Voy a borrar un poquito. Tita Y es el ángulo que se mide desde el eje Y hasta la fuerza F. O sea, esto de aquí. Tita X sería esto. Y tita Z sería acá. Entonces esos ángulos en general no son tan fáciles de calcular de buenas a primeras. Pero si yo calculo la componente en la dirección X y calculo el módulo, entonces es fácil ya sacar el ángulo por consecuencia. ¿De qué me sirve determinar ese ángulo? Se preguntarán, ¿verdad? Al vector que tiene como componentes cada uno de los cosenos de esos ángulos, se le dice coseno director o cosenos directores, ¿verdad? El vector de cosenos directores. Entonces, fíjense que los tres ángulos que calculamos, tita X, tita Y y tita Z, definen la dirección de la fuerza F. Y es lógico, ¿ok? Es lógico. Eso se ve aquí. Porque coseno de tita X por F me da la componente X. Coseno de tita Y por F me da la componente en Y. Y así sucesivamente. Los cosenos de estos ángulos se los conocen o se lo conocen como cosenos directores de la fuerza F. Entonces, fíjense que yo tenía que Fx era F coseno de tita X. Lo que hice fue, en vez de colocar Fx, ya reemplacé por esto, que aparece aquí. Lo mismo con el de Y y lo mismo con Z, y evidentemente la F queda como factor común. Entonces ahí queda el vector fuerza es igual al módulo de la fuerza F o el módulo F por los cosenos directores, cada uno en su eje respectivo, Y, J y K. ¿Ok? Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Ahora, fíjense otra particularidad que se da. Se da que la suma de los cuadrados de cada una de esas componentes es igual a 1. De vuelta, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es exactamente hacer esto, pero sacar el factor común de f cuadrado raíz. Esto se tacha y pasa a dividir a la otra expresión y se queda igual a 1. Eso sale de esa relación. Entonces, esto a nosotros de repente nos facilita a veces calcular los cosenos directores, porque de repente podemos tener el de X, el de Y, y de esta ecuación sacar el tita Z. Ok, fíjense aquí. Al vector de cosenos directores, o perdón, al vector dirección de la fuerza, perdón, voy a resaltar esta parte. Los cosenos directores definen la dirección de la fuerza. Y fíjense que la forma vectorial que yo escribí es la siguiente. Es f vectorial igual
al módulo de la fuerza por algún vector dirección que en algún momento le había dicho. ¿Se acuerdan ayer? Entonces, este vector dirección realmente nosotros a partir de hoy y a partir de ahora le vamos a llamar como lambda. Lambda entonces es un coeficiente, es un vector dirección. ¿Ok? Lambda es el que contiene la información de la dirección del vector que quiero acompañar. Lambda es el que le define su dirección. Y la particularidad es que lambda tiene como módulo igual a 1. Es decir, es un vector unitario. Por lo tanto, al hacer este producto, lo único que se hace es básicamente calcular la proyección de f en I, J y K. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que yo puedo escribir f vectorial es igual al módulo por lambda, entonces de repente resulta interesante definir lambda. ¿Y cómo se define lambda? Lambda vectorial evidentemente tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Cuáles serían esas componentes? En X sería coseno tita X. Y así sucesivamente. Entonces, este de aquí es el vector direccional. Y evidentemente tiene un módulo 1 porque eso podemos comprobar de aquí. Entonces, fijémonos esta gráfica un poquito más grande. Yo tengo la fuerza F vectorial que está aquí. Recuerden que siempre que el libro indique en negrita y mayúscula, o sea, en negrita, perdón, indicaba que era un vector. Eso era para no colocarle la flechita aquí arriba. Entonces, fíjense que este valor de fuerza tiene componentes en Y, en Z y en X. En vez de escribir totalmente la forma vectorial de F, yo puedo escribir F módulo por lambda. Y lambda de vuelta es un vector direccional. ¿Cuál es lambda? Lambda es este vector pequeñito azul que está aquí, que tiene como magnitud igual a 1 y las componentes serían todos los cosenos directores. ¿Ok? Entonces ya habiendo conocido o sabiendo ya que existe un vector direccional que me define la fuerza y además que esos cosenos directores definen esa dirección, que podemos empezar a usar ya herramientas para poder vincularlas, digamos, a ese vector direccional con la fuerza. Entonces dice lo siguiente: fuerza definida en términos de su magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción. Entonces, ¿qué es lo que básicamente dice? ¿Cómo es que yo puedo expresar una fuerza de forma vectorial conociendo tan solo la magnitud, es decir, 20 kilos, 30 kilogramos fuerza, 50 newtons, etcétera? Y, digamos, la línea de acción. Yo sé que pasa por esta línea. Yo sé que pasa por estos dos puntos. Entonces, ¿cuál es el proceder ahí? Y es la siguiente forma. En general, dice, la dirección de una fuerza está definida por dos puntos que resultan conocidos. ¿Ok? Es decir, yo sé que esta fuerza va de aquí hasta aquí, lo que no sé es, digamos, expresarlo eso aún de forma vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos? Supongamos que está definido por los puntos M y N. ¿Ok? Significa que la línea de acción de la fuerza pasa por M y N. No necesariamente la fuerza va de M hasta N. Puede ir más allá, puede ir antes, puede ir después, etc.
Tan solo sé que la línea de acción pasa por esos puntos. Localizada sobre su línea de acción, justamente lo que les mencioné. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea sería definir el vector Mn. ¿Ok? ¿Cómo se define entonces un vector Mn? Si yo quiero definir el vector Mn, lo que tengo que hacer es agarrar n con sus coordenadas y restarle el punto de origen, evidentemente con sus coordenadas. Punto de origen o sea, con el otro punto, no este origen. ¿Ok? Entonces, aquí yo obtengo el vector que une los puntos M, fíjense que M va aquí, y N que va aquí. Entonces, la punta menos el inicio. N menos M. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahí? Cuando yo calcule esto, yo voy a tener todo este vector azul que está en el fondo, ¿verdad? Todo ese vector azul que está en el fondo. Que de alguna u otra forma yo sé que es paralelo a la línea de acción y a la dirección de la fuerza F. Entonces lo que yo puedo hacer de esa información es, ya tengo la dirección MN. ¿Será que existe alguna forma de calcular esa misma dirección, pero de forma unitaria? Es la pregunta que me tengo que hacer. Y sí, claro que existe. Si todo eso, si todo ese vector mide 30 o 20 o 27, y yo divido eso entre 30, 20 o 27, evidentemente voy a tener ese vector direccional, pero de módulo 1. Entonces la idea ahí es lograr determinar ese valor de lambda como el vector mn dividido el módulo de mn. ¿Ok? Al hacer eso, Sería como un versor entonces, ¿verdad, profe? O algo así. claro, claro, claro. Esto que está aquí es un versor mn. ¿Ok? Que al final de cuentas yo puedo utilizarlo como el vector direccional lambda o el versor lambda. ¿Ok? Entonces, nada más eso es lo que tengo que hacer cuando conozco dos puntos que me definen la línea de acción o la dirección de la fuerza. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver después cómo calcular cada uno de estos valores, evidentemente. Esto de x, de y, de z ya sabemos. Es directamente la diferencia entre las coordenadas. ¿Cómo calculo el valor de d? Sería de x al cuadrado, de y al cuadrado, más de z al cuadrado, raíz. Como yo quiero el módulo, voy a tomar siempre la raíz positiva. Entonces, ¿qué logré hacer? Logré hacer o logré calcular el vector direccional lambda que va de m hasta n. Ojo, va de m hasta n o hacia n. Entonces, ahí recién es que yo puedo decir, el vector fuerza es igual a la magnitud que me dio el personaje al inicio del problema por el vector direccional que acabé de calcular. ¿Cómo? Evidentemente gracias a esas dos coordenadas que me dio el personaje al principio del problema. Ahora, ¿qué pasa si él me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué cuando te di los datos. Realmente la fuerza F va de N a M. Entonces, ¿cuál es el cambio que voy a tener que hacer? Evidentemente, este valor de lambda debería ser negativo nada más. Entonces, cada una de sus componentes cambian de signo. Y ahí me define de N hasta M. Entonces, no hay dificultad, digamos, no debería presentarse tanta dificultad más que practicar, ¿verdad? Cómo calcular eso, que es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Toda esta parte. De vuelta, fíjense, esto
correspondería a ser, evidentemente, lambda x, por la componente en x del vector direccional, que a su vez también es igual al coseno director de tita x. Entonces de ahí de repente yo, por alguna cuestión de la vida, puedo calcular tita x si es que lo quiero. Si no, no hay drama tampoco. No siempre vamos a calcular el valor de tita x, ¿verdad? Pero es para entender que se trata del coseno director lo que estoy mostrando esta parte. Por otro lado, ya que entramos a fuerzas en el espacio, entonces vale la pena recordar todo, ¿verdad? Así como hay adición de fuerzas o vectores en un estado coplanar, lo mismo ocurre en el espacio. ¿Cuál es la diferencia? Que agrego una dimensión más. Entonces, si antes yo podría decir que la resultante es igual a la sumatoria de fuerzas, recuerden que yo hacía por componentes rectangulares de forma a tener mayor facilidad. La resultante en X, entonces era la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas en X. La resultante en Y era la sumatoria de todas las componentes horizontales en Y, verticales en Y. Esto era cuando tenía fuerzas coplanares. ¿Ok? Lo que ocurre ahora es que le agrego nada más una tercera dimensión. Entonces, mi resultante ahora evidentemente va a tener dirección X, Y y Z. Entonces debía tener sumatoria en X, sumatoria en Y y una sumatoria en Z. Entonces cuando yo trabaje en el espacio, yo voy a tener tres ecuaciones, X, Y, Z. O una ecuación si es que tengo todo graficado, expresado vectorialmente, que sería resultante igual a 0 o resultante igual a sumatoria de fuerzas. En un estado coplanar tengo dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, o sea como sea que se llamen los ejes. O si tengo de forma vectorial, podría decir resultante igual a sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Es lo único que cambia. Y luego es exactamente el mismo concepto. Las componentes de la resultante sería en X, por ejemplo, dividido el módulo, me da el coseno director. Exactamente como veníamos viendo con todos los casos anteriores. Ahora, ojo, en el caso de definir el equilibrio, en el caso de definir que la partícula está en equilibrio, ¿qué era que yo tenía que saber? Que para que esté en equilibrio, una partícula es necesario que la resultante sea igual a 0. ¿Ok? Ahora, una partícula puede ser considerada en un plano, puede tener cargas coplanares, o puede ser considerado en el espacio, o sea, cargas en tres direcciones. Eso no afecta a considerarle como partícula. Justamente, vamos a ver si llegamos aquí. Por ejemplo, este caso. Aquí nosotros veíamos solamente que existían casos de fuerzas coplanares. ¿Ok? Por la disposición de las poleas y de la caja. Ahora, prácticamente ese mismo caso podríamos llegar a verlo en una dimensión más. En este caso, sí, ya afecta la profundidad a la cual están los cables. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Por más que sean tres dimensiones, yo igual considero esto como una partícula. O sea, eso más quiero que no se genere una confusión, que una partícula no puede aparecer en el espacio. Claro que sí puede aparecer. Recordemos que para considerarlo como partícula, tan solo no afectaba la forma, el tamaño del cuerpo en la resolución del problema. Entonces, si yo decía antes que que la resultante debería ser igual a 0, eso implica que cada una de sus componentes debe ser igual a 0.
Entonces aparece sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Entonces tengo tres ecuaciones. Cuando trabajo en un plano, 2. Cuando trabajo en 3 dimensiones, 3. ¿Ok? Y exactamente los mismos procedimientos. ¿Ok? Hasta aquí sería el capítulo 2. Me gustaría ver un poquito del capítulo 3. Así en la siguiente semana hacemos ya de entrada ejercicios. Siempre coloco la bibliografía a consultar, ¿verdad? En este caso está el Beer y el Hibbeler, que quizás sean los libros, digamos, académicos más comunes de repente y bastante interesantes, ¿verdad? Bastante completos. Nosotros usamos bastante este de aquí. Este es mucho más corto, ¿verdad? Pero quizás un poco más complejo. Entonces, ya vimos básicamente el análisis de momento teórico, ¿verdad? De lo que sería una partícula, es decir, la estática de partículas. Esa partícula podría encontrarse en un plano o con cargas coplanares, o podría encontrarse con cargas en tres direcciones, en tres dimensiones. Esa partícula, si es que está en equilibrio, entonces además de todas las consideraciones, yo tengo que saber que la resultante de fuerzas debe ser igual a 0. Para coplanares, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 es suficiente para tres dimensiones o en el espacio. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en Z son más que suficientes para asegurar el equilibrio. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Y la sumatoria de momentos, profe? Justamente eso quiero decir. Debe ser igual a 0, ¿no? No. Para una partícula es, digamos, justo y necesario, para decirlo de una forma interesante, ¿verdad?, que la resultante sea igual a 0. Nada más que eso. Para que una partícula esté en equilibrio, la resultante debe ser igual a 0 y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque al considerarlo como partícula, nosotros estamos diciendo varias cosas. Por un lado, que todas las cargas están aplicadas a un solo punto, y por otro lado, que la dimensión y la forma del elemento del objeto no interfiere en la resolución del sistema. Esa es la principal diferencia entre una partícula y un cuerpo rígido. Ahora, cuando vamos a trabajar con un cuerpo rígido, que es lo que vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria de fuerza que la resultante igual a 0 no es una condición suficiente para asegurar el equilibrio. Ahí entra lo que dijiste, que además de la sumatoria de fuerza igual a 0, debe ocurrir que los momentos generados por esa fuerza resulten también igual a 0. Esa es la principal diferencia entre una partícula y un cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a eso, ¿verdad? Como ahora, ya tomando lo que dijo el compañero, también vamos a ver el efecto de los momentos de fuerza, porque justamente esa va a ser una condición que vamos a agregar para decir que un cuerpo está en equilibrio. Es que vamos a ir definiéndolo o al menos rememorando esas definiciones. Entonces vamos a ver el momento de una fuerza con respecto a un punto. Vamos a toparnos cantidad de veces con una forma un poco extraña o muy genérica, ¿verdad?, de un cuerpo. Justamente se hacen siempre formas, popular la forma del maní, para que no se tome alguna particularidad, sino que se vea que va a ser para una situación cualquiera. ¿Ok? Supongamos entonces este bloque o el cuerpo que está en verde agua, quizás, ¿ok?, y al cual se le aplica una fuerza F
en un punto A. ¿Ok? Aparece entonces la fuerza aplicada en ese punto A. Por alguna cuestión de la vida, yo quisiera calcular el efecto que genera esa carga F, pero sobre el punto O alrededor del punto O. Entonces, lo que yo debo entender es lo siguiente. Como esta carga no está aplicada directamente al punto O, entonces, además de estirarlo, por así decirlo, como que va a generar una especie de giro respecto al punto O. ¿Ok? Cuando ocurre eso, es que nosotros podemos decir que esta fuerza genera un momento alrededor del punto O. Entonces, ¿qué debe darse para eso? Evidentemente, la fuerza no debe estar aplicada en el punto O, por lo tanto, va a tener lo que nosotros le llamamos un brazo de palanca. ¿Ok? Ese brazo de palanca habrán escuchado en cantidad de veces, ¿verdad? De hecho, no sé, ustedes quieren levantar algo y ponen una tabla y empiezan a estirar para abajo, ¿verdad? Como que hacer fuerza. Eso es un brazo de palanca, eso es una palanca, ¿ok? De esa misma forma funciona aquí. Entonces, nuestra idea es calcular este efecto o calcular este momento. Primero vamos a ver cómo se calcula de forma suelta y luego empezar a ponerles las condiciones para los equilibrios. Entonces, lo que yo necesito definir, la fuerza, dónde está aplicada, respecto a qué punto quiero calcular. Una vez que sé respecto a qué punto quiero calcular el momento, sé dónde está aplicado, evidentemente este valor de R, que es el brazo de palanca o la distancia, yo puedo escribirlo de forma vectorial. Hoy aprendimos a escribir un vector entre dos puntos. ¿Ok? ¿Cómo se define entonces ese momento? El momento se define como el producto de este personaje con este personaje. Ahora, ocurre que ambos son vectores. Y el momento también es un vector. Entonces aquí lo que tenemos que repasar es que el momento de fuerza realmente es un producto vectorial entre la distancia y la fuerza, o el radio y la fuerza, o el brazo de palanca y la fuerza. ¿Ok? Es un producto vectorial, ya no escalar. Entonces tenemos que recordar cómo hacer un producto vectorial, que es lo que está aquí. Ahora, deben recordar propiedades del producto vectorial. Por ejemplo, el resultado de un producto vectorial da un vector perpendicular a los dos anteriores. ¿Qué significa eso? Que siempre el momento va a ser perpendicular a el brazo de palanca y a la fuerza. En el punto A, por ahí dice, sería el punto, ¿verdad? O sea que la parte perpendicular. Realmente, si se fijan aquí, está el plano que contiene a la fuerza y al radio o al brazo de palanca. El momento O es perpendicular a ese plano. ¿Ok? Es perpendicular a ese plano. Nada más es eso. Evidentemente, este momento O, como calculé en O, está actuando en O. Si calculo el momento en otro lugar, estaría, qué sé yo, en otra posición y en otra magnitud. Sí, profe. Ok. Gracias. Como yo hacía, por un lado, el producto vectorial, ¿se acuerdan que armaba la matriz, ponía las componentes, hacía producto cruz, etcétera? Vamos a repasar también enseguida. ¿Cómo es que yo calculaba la magnitud de este resultado? Y la magnitud yo calculaba de la siguiente forma. El módulo, esto que está aquí es el módulo del brazo de palanca. Esto que está aquí es el módulo de la fuerza.
multiplicados por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, para eso debo poder llegar a calcular θ. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el caso en que el radio, perdón, el brazo de palanca y la fuerza F sean colineales? En el caso de ser colineales, quiere decir que el ángulo θ es 0. Si F es colineal, entonces tendría esta dirección. Y si me doy cuenta, la línea de acción de F pasaría por el punto O. Por lo tanto, el momento alrededor del punto O debería ser 0. Y evidentemente eso se ve reflejado aquí al reemplazar θ igual a 0. Ahora, el caso otro es que estos sean perpendiculares. El brazo de palanca y la fuerza sean perpendiculares. Quiere decir que formen un ángulo de 90. En el caso de formar un ángulo de 90, se da el mayor producto vectorial. ¿Por qué? Porque voy a tener en ese caso que seno de θ es 1. Entonces directamente el módulo sería el producto de los dos módulos. Cuando el θ está entre 0 y 90, entonces ya puede ir variando. ¿Ok? Entonces, evidentemente, para obtener un mismo valor de momento, entonces yo necesitaría la menor fuerza posible siempre y cuando R y F sean perpendiculares. Algo que vamos a introducir, que es de vuelta, quizás ya vieron en otras situaciones, es el teorema de Variñón. ¿Vale? ¿Qué establecía el teorema de Variñón? Vamos a ver lo siguiente. Yo puedo tener un sistema de fuerzas o sí, un sistema de fuerzas, como se indica en la figura, F1, F2, F3, F4, Fn. Y me gustaría conocer, por ejemplo, el momento que generan todas esas fuerzas respecto al punto O. Respecto al punto O. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer aquí? Para poder resolver esto, yo tendría que hacer R vectorial F1 más R vectorial F2 más R vectorial, perdón, R vectorial F3 más R vectorial F4 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Para no tener que hacer todo esto y cada una de esas multiplicaciones vectoriales, yo realmente puedo decir que todo esto va a ser igual a R vectorial y aquí yo puedo poner la sumatoria de cada una de esas fuerzas. Y si yo me pongo a pensar, la sumatoria de cada una de esas fuerzas era igual a la resultante. Entonces lo único que establece el teorema de Variñón es que la suma de todos los momentos de fuerza actuando en una partícula respecto a un punto es igual a el momento de la resultante respecto a ese mismo punto. ¿Tiene sentido? En vez de calcular el momento de F1 más el momento de F2 más el momento de F3 más el momento de F4, yo primeramente hubiese calculado aquí, por ejemplo, la resultante y luego tan solo el momento que genera la resultante respecto a O. Ojo, que para poder hacer esto, yo tengo que saber que F4, F3, F2, F1 están actuando en el mismo punto. ¿Ok? Ahí recién puedo reemplazar la resultante.
Si F4 estuviese actuando aquí, entonces no iba a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque F4 iba a tener otro radio o otro brazo de palanca. Entonces todos tienen que estar en el mismo punto para poder aplicar directamente el teorema de Variñón. De lo contrario, hago un pequeño artificio que vamos a ver cómo trasladar esa fuerza. ¿Ok? Entonces tan solo lo que decía es, el momento de la resultante de un sistema de fuerzas respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas respecto al mismo punto. Sencillo. ¿Cuál es más corto? Evidentemente, calcular la resultante y ahí el momento. Así como definimos que el momento es un vector, por lo tanto, tendría componentes en las tres direcciones, pudiendo ser cero en alguna, pudiendo no ser cero, ¿verdad? Eso ya va a depender de la dirección que tenga el momento, ¿ok? Entonces vamos a ver. Supongamos aquí, ¿verdad? Entonces, yo tengo en A, aquí indica A, una fuerza que evidentemente tiene tres componentes. O una fuerza aquí genérica, F. Si en vez de trabajar con F, yo trabajo tan solo con sus componentes, voy a tener una situación más fácil. Voy a tener X, FI y aquí FZ en la dirección K. Y calculo el momento de cada una de esas fuerzas respecto al punto B, por ejemplo. Entonces, yo puedo darme cuenta, primero, escribir el vector brazo de palanca, que tiene las coordenadas A menos B o A menos 0. Ahora, dependiendo. Esto si el punto B coincide en el origen, esto del punto B está desplazado al origen, nada más. La fuerza F va a tener componente en X, en Y y en Z. El momento se define entonces como el radio o el brazo de palanca por la fuerza F, vectorial. Y ahí me doy cuenta que evidentemente, como esto es un vector, evidentemente va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Esas evidentemente serían sus componentes rectangulares. Ahora, ¿cómo es que yo hago ese producto vectorial? Recordemos, si yo quiero resolver R, voy a hacer yo de vuelta esa parte. Si yo quiero hacer R vectorial F, entonces lo que yo tengo que saber es lo siguiente. R era igual a ¿quién? Era un vector X, Y, Z. Estos son sus componentes en Y, J y K. Lo mismo pasa con F. F tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, para poder hacer el producto vectorial, yo hacía lo siguiente. Colocaba aquí, como para tener referencia, las coordenadas. Primera línea debajo de las coordenadas, colocaba el vector brazo de palanca o el vector de la distancia. Y luego recién el vector fx. Y fíjense que aquí tenemos una matriz de 3×3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que resolvía el producto de una matriz de 3×3? O sea, ¿cómo es que yo resolvía esta multiplicación de vectores? Perdón, no de una matriz 3×3, de la multiplicación de estos vectores. Entonces yo hacía lo siguiente. Para la componente en Y, entonces yo marcaba ese valor de Y y multiplicaba por, eliminando esta fila y esta columna, por el determinante de esta matriz.
¿Cuál era el determinante? La diagonal principal, o sea, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces la componente en I sería I FZ menos Z FI. Luego, ¿cómo obtenía la segunda componente? Era el segundo elemento. Cuando se trata del segundo elemento, cambia de signo. Por lo tanto, queda menos J. ¿Por quién? Elimino esa fila, elimino esa columna y de vuelta, producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces queda X por FZ menos Z por FX. Y por último obtengo entonces la componente en K. Luego, como vuelve a ser un elemento impar, queda más K. Sería, eliminando la fila, la columna sería la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que en este caso, perdón, ahí tengo que borrar porque la diagonal principal sería X por FI. Y la secundaria sería I por FX. ¿Ok? Y ahí obtengo todo esto sería la componente MX. Todo este personaje aquí con el signo cambiado sería la componente en I. Y todo esto que está aquí sería la componente en Z. Entonces esto es para recordar cómo hacía el producto vectorial, ¿verdad? ¿Qué es lo que indico aquí? Entonces, la componente en X sería este por este menos este por este. La componente en Y sería Z por Fx menos X por Fz. Y la componente en Z sería X por Fi menos Y por Fx. Entonces, hay que practicar nada más esa parte. Eso es en el caso de que sea respecto al origen, por ejemplo. Ahora, si el origen está desplazado, ¿qué es lo único que va a cambiar? Evidentemente va a cambiar mi vector R. Aquí el vector R, recordemos, era directamente X y Z. Aquí mi vector R debería ser XA menos XB, sería la componente en X, y A menos IB, y aquí sería ZA menos ZB, bla, bla, bla. O sea, un delta R. Y luego quedaría exactamente lo mismo. ¿Ok? Recordamos bien esta parte, ¿verdad? Miren que la próxima clase sí vamos a hacer cantidad de ejercicios de estos. Ahora, vimos entonces el producto vectorial de dos vectores. Ahora, el producto escalar. ¿Qué ocurría? Cuando yo escribo un vector, escribo de esta forma. Cuando yo escribo de esta forma, lo que resulta es un producto vectorial. Otra forma de indicar esto es también un producto cruz. ¿Ok? Estas dos formas se suelen utilizar para indicar que lo que yo quiero calcular es un producto vectorial. Por lo tanto, el resultado que me debe arrojar debe ser un vector. Puede ser con el sombrerito o puede ser con la X. Varía entre los autores, ¿verdad? Pero en general son válidas las dos formas de expresar. Ahora, cuando me indica, como aparece acá, P vector punto Q vector,
yo tengo que saber que ese punto lo que indica que es un producto escalar. ¿Ok? Es directamente un producto escalar. Entonces el resultado del producto escalar es totalmente equivalente a el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿O cuándo vamos a utilizar eso? Eso en general vamos a utilizar cuando querramos proyectar un vector cualquiera que puede ser alguna fuerza, un momento, puede ser una fuerza, puede ser un momento, puede ser cualquier vector. Y yo quiera proyectar sobre un eje. Supongamos aquí P, el vector P. Yo quiero proyectar en la línea OL. Evidentemente, la proyección, como yo haría, directamente P coseno de tita, ¿verdad? Me saldría el valor de P en la dirección OL. Ahora, ¿qué es lo que está indicado aquí? Yo quiero calcular este vector aquí. Entonces sería P por coseno de tita. Y ya está. Ahora eso lo que me arrojaría es esto me da el módulo de la proyección, OL. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco este ángulo? Si me es muy difícil calcular ese ángulo, pero conozco, por ejemplo, la dirección OL. Entonces, en ese caso, yo conozco la dirección OL o conozco el vector Q, que justamente pasa por OL. Yo quiero hallar la proyección de P sobre ese otro vector. Entonces, lo único que tendría que hacer sería P escalar el vector Q o escalar el vector direccional de esa línea. Que en este caso sería lambda. Entonces, fíjense, P escalar Q me daría lo siguiente. P por Q por coseno de tita. O sea, este valor que hace rato calculé multiplicado por Q. Ahora, ¿qué pasa si en vez de Q yo tomo el vector direccional nada más de módulo 1? Entonces ahí yo tendría que la proyección es igual al producto escalar entre el vector que quiero proyectar y la dirección a la cual quiero proyectar. Entonces directamente el producto escalar de eso. ¿Cómo se definía el producto escalar? El producto escalar se definía de forma que multiplique las componentes entre sí, es decir, la componente en X con la componente en X del otro vector, la de Y con la Y del otro vector, la de Z con la Z del otro vector, y luego sumar todos. ¿Ok? Eso ya podría arrojar un número positivo o podría arrojar un número negativo. Entonces ya va a depender de la combinación de signos. Pero era eso el producto escalar. Entonces, ¿de qué me sirve ese producto escalar? Más bien para poder proyectar. Ok, vamos a ver esta última parte. ¿No? Ese momento de una fuerza con respecto a un eje. Entonces vimos, momento de una fuerza respecto a un punto. Ya sabemos proyectar fuerzas sobre unos ejes o sobre unas direcciones. Producto vectorial también ya repasamos. Producto escalar también ya repasamos. Entonces ahora hay veces que yo quiero hacer un momento respecto a un eje. Eso en general, ¿cuándo es? Por ejemplo, a ver, un ejemplo.
Ok. Podríamos tener, qué sé yo, el mástil de una bandera. ¿Ok? Vamos a hacer una situación muy simplificada. Podría tener el mástil de una bandera y por alguna cuestión de la vida yo quisiera ver el momento, qué sé yo, esto está muy exagerado ahora, que genera esta bandera al empezar a flamear. Aquí empieza a haber viento. Es decir, ese viento lo que va a tender a hacer es rotar esto alrededor de este eje amarillo. Entonces, en una situación como esta, a mí me gustaría conocer el momento de una fuerza, sería el viento, respecto a un eje, sería el eje del mástil. Por ejemplo, ¿para qué? Para ver el momento que llegaría aquí y para poder dimensionar esa base de la bandera. ¿Verdad? Eso es una de las condiciones que podríamos analizar aquí. Entonces, hay situaciones en donde de repente a mí me interesa conocer el efecto del momento, el efecto de la fuerza sobre un eje. Ok. Entonces, supongamos esto que está aquí. De vuelta, una fuerza F aplicada en un punto A, yo puedo ubicar el brazo de palanca sin ningún problema y al hacer el producto vectorial tranquilamente podría calcular el momento de fuerza respecto a ese punto. Hasta ahí sin problema. Al hacer R vectorial F, yo obtengo el momento vectorial. Hasta ahí sin ningún problema. ¿Eso qué sería? Eso sería respecto al eje O. Pero lo que yo quiero calcular es respecto a el eje OL, no respecto a un punto. Entonces lo que me queda hacer es proyectar MO al eje OL, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo podría llegar a proyectar eso? Haciendo el producto escalar entre lambda, que es el vector direccional de OL, por el vector MO, que es el vector que quiero proyectar. Como el vector MO se define como el producto vectorial de RF, entonces directamente me podría quedar esta misma situación. Al resolver, me podría quedar esta misma situación que está ya aquí. Pero lo único que hice fue calcular el momento respecto al punto y luego proyectar. Ahí tendría entonces el momento respecto al eje que yo quiero definir. Ok, esa es la forma más fácil. Evidentemente más fácil para decir más genérica, ¿verdad? No necesariamente el de los cálculos más fáciles. Ok. Supongamos ahora que el punto O, a ver, el punto O está desplazado, ¿verdad? O que yo quiera hacer, a ver, el momento teniendo R2. A ver cómo les digo esto. Ok, esto es nada más otra forma de definir, ¿verdad? Aquí lo único que usa es, en vez de usar directamente el valor de R, quizás ya por conveniencia de datos, entonces, en vez de escribir el vector R, define que el vector R es igual al vector R1 más R2, que es evidente. De R voy a R1 y de aquí a R2, que resulta igual a este valor de R. Esta parte me parece que les complicaría un poquito más si vemos.
no tenía mucha aplicación esa parte. En el caso de tener un eje que no pase por el origen, como es, por ejemplo, este eje que podría ser BL, CB, CL, etcétera. Entonces, ¿cómo haría? Directamente yo puedo calcular el momento de F, ¿sí? Por un brazo de palanca pudiendo ser delta R, RA menos RB, o pudiendo ser este delta R prima. ¿Ok? Sea cual sea, al final de cuentas me arroja el mismo resultado. Entonces yo puedo tomar este valor de R. Puedo tomar este otro valor de R, o tomar este otro valor de R, y todo al final de cuentas me van a arrojar los mismos resultados, que sería el efecto de esta fuerza sobre este eje que está aquí. Eso es lo que queríamos lograr mostrar aquí, ¿verdad? Que no importa si yo tomo R1 más R2 o tomo R2 o tomo otro valor aquí, siempre el momento respecto a ese eje OL o ese eje BL, como se indica aquí, siempre va a terminar siendo igual. ¿Ok? De vuelta aquí, la forma genérica en calcular. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Profe, Okay, sí, sí. es una escalar entonces el momento con respecto a un eje, ¿verdad? No, no, no. ¿Es un vector? El momento respecto a un eje es un vector. El momento siempre termina siendo un vector, ¿verdad? El tema es que aquí lo único que se ve es la proyección, o sea, se ve el módulo. O sea, al hacer el producto escalar, lo que yo obtengo es el módulo de la proyección. Es decir, la componente del momento en esa dirección. Entonces, por eso sale un número o por eso aparentemente aquí es un escalar, pero sigue siendo un vector. El vector tiene la dirección o L o CL o BL, que yo quiera decirlo. El valor o la magnitud saco del producto escalar. Entonces, un momento siempre es vectorial, siempre es un vector. Si yo quiero sacar la magnitud alrededor de un eje, es que yo hago la proyección, por lo tanto hago el producto escalar, pero sigue siendo un vector. ¿Ok? Hasta aquí vamos a avanzar por hoy. Y en la siguiente clase vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer hincapié en esta parte ya también, ¿verdad? Ahí vamos a lograr diferenciar y vamos a lograr ver cómo se calcula eso. Y ahí quizás se nos sea un poco más fácil darnos cuenta de esta parte, ¿verdad? De que realmente, por más que sea una proyección, un momento sigue siendo un vector, pero es una de las componentes. Hallamos el vector, o sea que para hallar su dirección y le multiplicamos por el escalar que es la magnitud de salto. Así mismo, así mismo. Así mismo es. ¿Ok? Entonces, si es que hay alguna otra consulta, vemos ahora. O de lo contrario, dejamos aquí porque tengo que entrar a la sección H, ¿verdad? De vuelta, la siguiente semana sí ya haríamos ejercicios y si es que nos da el tiempo terminamos esto y si no, tranquilo, seguimos con los ejercicios sin ningún problema. Dale, profe. Muchas Dale, gracias. dale. Profe, Sí. ya tenemos delegado del curso. Ah, ok. No sé si me pasan el número, no sé. En el chat. Dale.